¿Qué tal? Bienvenidos. Me voy a permitir leer este artículo que he escrito y ustedes lo pueden hallar en la zona de descargas de la página web que aparecerá al final de este video. Muy bien, el título es La interpretación literal de los textos. Fue a finales de los años 70 cuando a través de los medios de comunicación me enteré que un grupo numeroso de creyentes se había suicidado. Esto bajo la dirección y presión de su líder espiritual. Más de 900 personas, hombres, mujeres y niños pagaron las consecuencias. Este hecho no fue suficiente para que en años siguientes situaciones como estas pudieran evitarse. La escritura bíblica posee un caudal de información y es rica en espiritualidad y ética. Por otra parte, la interpretación literal ha sido el instrumento eficaz de muchos líderes para formar el pensamiento y encauzar la fe de muchos de sus seguidores. Estos creyentes, sin el control de su propia voluntad y sin el más mínimo interés de conocer los fundamentos de lo que cree, son presa fácil de los fanáticos religiosos. No tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta de las consecuencias y los peligros de la interpretación literal. Muchas personas hemos caído en el error de dejar estudios, trabajo e incluso nuestras responsabilidades familiares porque alguien nos dijo, de acuerdo a algún pasaje de la Escritura, que Dios nos estaba llamando. En ocasiones, esto ha causado un grave problema familiar y también ha causado estragos en la persona que, al no ver los resultados esperados, cae en un estado de frustración y soledad. Aclaro, con esto no quiero decir que todos los casos sean iguales. La interpretación de muchos pasajes bíblicos también ha sido motivo de debate. Unos creen que tal pasaje significa una cosa y otros piensan que significa algo totalmente diferente. Esto ha llegado incluso a convertirse en un verdadero espectáculo de televisión. Un rabino dice que Jesús no es Dios y cita pasajes de la Torá. Un evangélico dice que sí es y presenta como argumento diferentes pasajes de los evangelios. Se dice que en religión y política dos personas nunca se pondrán de acuerdo. Los creyentes fundamentalistas y con poca cultura apologética pensamos que podemos confiar ciegamente en lo que está escrito en la Biblia. En el momento de hacer nuestro estudio no tomamos en cuenta la cantidad de elementos necesarios para hacer una buena exégesis. Por lo regular, el resultado es una mala interpretación. Cuando decidí recurrir a las fuentes que me dieran luz sobre los autores de los evangelios, sus fechas de redacción y la ubicación geográfica donde fueron redactados, me encontré con la sorpresa que ni los mismos eruditos de la Escritura lo sabían, que nuestros tratados de teología procuraban no meternos en problemas y echaban mano del testimonio de algún padre de la iglesia que en determinado tiempo acreditaba la autoría al personaje que ostentaba la paternidad del libro. Cuando sentía ya un poco de tranquilidad, encontraba otro padre desacreditando la fuente. En la actualidad, los comentaristas de las Biblias prefieren no especular y dicen, no lo sabemos. El teólogo católico Santiago García, en su comentario de Lucas a la Nueva Biblia de Jerusalén, página 33, escribe lo siguiente: cuando en el siglo II se agruparon y clasificaron los diversos libros del Nuevo Testamento, Evangelios, Hechos, Cartas, Apocalipsis, se pusieron los títulos con los que han llegado hasta nosotros. ¿Se da usted cuenta? Los textos que leemos, especialmente los evangelios, nadie sabe quién los escribió. Quiero creer que al menos Lucas es el que presenta menos dudas que los demás. Si usted es un creyente promedio, como suelen llamarnos los estudiosos, recibirá literatura teológica que dice, Jesús dijo esto, o dijo lo otro, o dijo aquello. Si usted es un creyente documentado y estudia en una universidad superior de teología, o lee un documento de apologética propio para investigadores o creyentes documentados, leerá la misma referencia, pero de la siguiente manera: Jesús, o quien puso esas palabras en su boca, dijo esto, o dijo lo otro, o dijo aquello. Es decir, y aquí hago una pausa. Ellos no dicen, la palabra de Dios dice esto, o dice lo otro. Ellos dicen, el autor de este libro, o quién escribió este libro, o quién puso estas palabras en la boca de Jesús, dijo esto, aquello, o dijo lo otro. Y aún más, yo me pregunté, ¿por qué las nuevas versiones de la Biblia? ¿Por qué versión revisada? ¿O es que antes no las habían revisado bien? Fíjense bien, mis amigos y hermanos, la didáctica cristiana tiene dos vertientes.
la que va dirigida a las congregaciones y la que se maneja en los círculos exclusivos de la erudición teológica. Y con esto les digo muchas cosas. Y respecto a la pregunta que yo me hacía, en algunas congregaciones me dijeron que no leyera ya la versión Reina Valera, la 1960, que la nueva versión internacional era mejor. En otras congregaciones llevé mi nueva versión internacional, muy bonita, cubierta de vinil, pero me dijeron que era la Biblia de los apóstatas. Entonces yo tenía que ver qué es lo que estaba pasando. Comenzó un trabajo de investigación y al cabo de unos días las cosas fueron pareciendo más claras. Había identificado el problema. ¿Y saben cuál era? Es que existen muchos textos en conflicto, demasiados. Sucede que los manuscritos más completos y más antiguos del Nuevo Testamento con los que contamos datan de los siglos 4 y 5 de la era cristiana. Me refiero principalmente al Codex Sinaiticus y al Codex Vaticanus, respectivamente. Hay otros que solo son fragmentos que se han contabilizado alrededor de unos 5,000. Tenemos, por ejemplo, el P72, el P47, entre otros. Y tenemos la historia, en dónde están, a qué libros pertenecen. Por ejemplo, hay fragmentos de Hechos, fragmentos del Evangelio según San Juan, y unos están en una parte de Europa, otros en alguna universidad de los Estados Unidos y otros en Jerusalén y así. Muy bien. En fin, el asunto es que muchos pasajes que leemos en versiones de Biblias que datan de mediados del siglo XX, como la Reina Valera que acabo de mencionar, traen pasajes que han sido sustento de algunas de las más grandes doctrinas de la cristiandad, pero son pasajes que se han agregado a través de los siglos. Aparte de que no contamos con los documentos originales, lo más antiguo que tenemos son copias de copias de copias, y si a esto agregamos que la mayoría desconocemos su autor, ¿qué podemos decir de pasajes como la mujer sorprendida en el acto de adulterio, la resurrección de Jesús, de Marcos 16, 9 al 20, entre otros? Claro, solamente menciono estos. En un artículo sobre el canon del Nuevo Testamento en la Enciclopedia Católica Digital menciona lo siguiente: desde el Concilio de Trento a los católicos se les prohibió cuestionar estos pasajes. Ahora, yo no soy católico ni la Iglesia Católica me financia para decir lo que voy a decir, pero honor a quien honor merece. Cuando tuve en mis manos la Biblia Católica Latinoamericana, muchas dudas se me despejaron. Es esta que estoy aquí mostrando. Yo me estaba quebrando la cabeza preguntándome por qué los romanos, que todo lo registraban, no registraron la matanza de los santos inocentes. Si Jesús nació alrededor del año 4 a.C. y Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., ¿cómo es que este gobernante se enteró de Jesús? Si en la historia romana el censo de Quirino, gobernador de Siria, se realiza en el año 6 después de Cristo, y a esto agregamos que Jesús nace entre el 4 o el 6 a.C., ¿cómo es que apenas la Sagrada Familia espera la llegada del bebé? Y bien, o vivían en Belén para después ir a Nazaret, como dice Mateo, o vivían en Nazaret para, por motivos del censo, viajar a Belén, como asegura Lucas. Otra cosa, una estrella advierte a los sabios de Nimrod que ha nacido un niño especial y padre de muchos reyes, hijo de Terac. Así lo registra el libro de Jacer o Yacer. La estrella de Belén también advierte a unos magos de Oriente el nacimiento de Jesús. Plagio literario o plan de Dios para repetir una historia ya popular. El antiguo cuento egipcio de Sadmi, donde en sueños se le anuncia a el nacimiento de Senosiris, que por cierto es hijo de Dios. Plagio literario o plan de Dios para repetir una historia ya popular. Y ahí le paro, porque hay más, muchas más. Describirlas me llevaría mucho tiempo. El siguiente comentario lo encontramos en la página 5 de la Introducción al Nuevo Testamento de la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005. Fíjense lo que dice, y es la llave para entender muchas de las inconsistencias que encontramos en la Escritura. En los siglos pasados, fíjense bien, lo voy a repetir, en los siglos pasados, cualquier discrepancia entre los evangelistas inquietaba a los comentaristas. Como se creía que los textos sagrados habían sido dictados por el Espíritu Santo o por algún ángel del Señor, el ángel debía acordarse de todos los detalles y, a no ser que el evangelista fuera sordo, la menor
diferencia ofendía a la verdad divina. Hoy en día, con excepción de algunos fundamentalistas, la objeción ha sido superada. Si había un ciego a la salida de Jericó, como dice Marcos y Lucas, o dos como pretende Mateo, ¿qué cambio supone? Más claro que el agua no es posible. Eso ya lo digo yo. Con esto entendemos que no podemos decir que todo lo que leemos en la Biblia es palabra de Dios. Hablo particularmente del llamado Nuevo Testamento. Esto lo saben todos los especialistas y se lo callan. Me consta porque ahora de alguna forma me he colado entre ese círculo y donde ellos saben que las cosas ya no pueden permanecer más tiempo ocultas. Basta de decir mentiras como, es que el evangelista anotó lo que a otros se le escapó. Uno anotó lo que a otros se le escapó. Eso lo dicen muy común las personas cuando quieren justificar alguna de estas inconsistencias. O también dicen, o lo vio desde otra perspectiva, pero es que ambas se complementan. A las nuevas generaciones ya no se les puede mantener más tiempo dormidas diciéndoles que si investigan se van a confundir o que el diablo les está instando a saber de más, como la serpiente a Eva. Vuelvo a repetir, la literatura bíblica es una fuente inagotable de sabiduría y de enseñanzas éticas y de espiritualidad. El problema es cómo se nos ha enseñado a entenderla o a interpretarla. Este cómo se ha definido a través de concilios y acuerdos tras bambalinas, por así decir, donde la iglesia y sus teólogos a sueldo han elaborado doctrinas y dogmas que se han impuesto hasta los tuétanos en el creyente. ¿Con qué propósito? Con el de mantenerlo aletargado y sumiso a un sistema religioso y descontextualizado de su sentido original, donde no se vale pensar y mucho menos cuestionar lo que las élites del poder religioso ya han decidido que debemos de creer. En otros casos no existe un mal propósito. Hay casos donde existe una buena voluntad y yo conozco mucha gente así, pero desafortunadamente esta buena voluntad en ocasiones va acompañada de la ignorancia, de la falta de responsabilidad, del temor a perder un estatus social y económico y en muchas ocasiones de la cerrazón. Las nuevas generaciones y otras no tan nuevas de la Iglesia Católica están levantando ya la voz y están sacando a la luz las evidencias. Los que siguen todavía usando los mismos modelos y dándole vuelta a esas mismas doctrinas que se cargaron de la Iglesia Católica son los protestantes. Claro, esto es parte de su industria religiosa y ahora que los llamados ministerios están tan diversificados y modernizados y utilizan cada vez más y mejor tecnología para llegar a las masas. Bueno, es válido vivir de esta industria, hay que pagar servicios, sueldos y mandar a los peques a la escuela, a los muchachos a la universidad. Pero fíjense una cosa, en su momento los reformadores solo eliminaron lo más emergente y dañino, que además fue muy plausible en su momento. Estuvo bien que lo hayan hecho, pero no hicieron una depuración de raíz y se cargaron consigo el mismo bagaje sincrético y doctrinal de su religión madre. La misma lista de libros canónicos que se decidieron en el Concilio de Trento en 1546, el mismo concepto de un Jesús cristiano y además divinizado, la misma doctrina del pecado original y la necesidad de un Mesías redentor de pecados, que por cierto, Jesús como judío no podía ocurrírsele nada de eso, y ningún judío hasta hoy tiene conflictos con ese asunto del pecado original. Además, que la salvación de los gentiles estaba completamente solucionada con el cumplimiento de las 7 leyes de Noé. Y no se diga la estructura teológica de la famosa unión hipostática. Ni los mismos creyentes cristianos la entienden, pues es un producto de laboratorio intelectual Made in Roma. Si no me creen, estudien neoplatonismo, estudien a Filón de Alejandría, a Plotino, entre otros, y sirve que de paso entienden mejor el Evangelio según San Juan. No quiero extenderme mucho en eso, pero les recomiendo estos autores. Como mencioné antes, cuidado con la interpretación literal. El creyente que quiera verdaderamente entender a Jesús y su mensaje, comience por estudiar la Torá y a entender el judaísmo de Jesús. Muchas gracias.